En el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es la encefalitis autoinmune, especialmente sobre dos casos que nos llegaron en lo que va del año 2021 hasta ahora 2022, y su particularidad de que fue la parte de la epilepsia que hizo que llegara al neurólogo, ya después de que había pasado sobre todo por otro departamento. Aquí tenemos una pequeña resumen de lo que vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a presentar los casos inicialmente y posteriormente hablaremos un poquito de la encefalitis autoinmune propiamente dicha, con unas últimas conclusiones y la bibliografía en sí. Nuestro primer caso es una femenina, esto se va a repetir también en la siguiente paciente, de nombre MP, de 20 años de edad. Es de raza blanca, dominicana, es residente aquí en Santiago. Su profesión actual es estudiante de mercadeo. Su religión es católica y su dominancia es fiesta. En cuando vemos a los antecedentes personales patológicos, no patológicos y tóxicos, para resumir un poquito más, solamente tenemos que la misma era consumidora de alcohol, pero solamente los fines de semana, uno que otro traguito de vez en cuando, y en su familia era su padre hipertenso solamente. En cuanto al resumen en sí de lo que es la historia de la enfermedad actual, ella empezó con un cuadro que inició a principios de este año, 2022, de cefalea. Ella la describía como holocraneales, de características pulsátil, de moderada intensidad, por lo cual ella fue varias veces al departamento de emergencia de un centro de su comunidad, donde fue manejada con AINES luego de que la tomografía estaba prácticamente normal. Destacar que no fue vista por un neurólogo. El cable no nos está ayudando. Vamos. Ok. Destacar que no fue vista en ese momento por un neurólogo. Posteriormente, sus familiares refieren que ella empieza un cuadro de déficit de memoria reciente. Como mencionaba al inicio, ella era estudiante, con unas excelentes calificaciones, pero posteriormente a esto, ellos refieren que empieza a bajar su rendimiento académico. Notaron bajas, como mencionaba, y aproximadamente un mes después a esto, ella presentó un episodio de disminución del estado de vigilia, que después de esto, lo hizo en 2 ocasiones, luego del último, presentó lo que sería un cuadro de pérdida de la visión, refería a ella inicialmente, pero posteriormente en la evaluación nos dimos cuenta que era del hemicampo izquierdo, donde tenía la pérdida o disminución de la agudeza visual. Luego de esta crisis epiléptica, de esta disminución del estado de conciencia, que por fin la deciden referir a lo que es la consulta de neurología, donde se recibe la paciente, se realizaron estudios de resonancia, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y posteriormente se decidió su ingreso. En cuanto al examen neurológico, vamos a mencionar solamente la parte positiva para ahorrar un poquito de tiempo, y es que a nivel de lo que eran los pares craneales, sí vimos una hemianoxia homónima izquierda, cuando se hizo la evaluación de la misma. En cuanto a la resonancia magnética, vimos estos cambios, tuvimos una hiperintensidad en lo que es a nivel de T2 y el FLAIR, lo vamos un poquito más adelante el FLAIR también, que se va desde lo que es el lóbulo occipital izquierdo, un poquito también del lado derecho, a nivel del cerebelo también se podía ver la misma hiperintensidad y como si fuera adelantando hacia lo que sería también el lóbulo temporal. Aquí también la podemos ver ya en la otra ponderación, en el FLAIR, donde se puede ver la misma continuación de lo que sería estos cambios sugestivos de inflamación en este momento. Más adelante hablaremos de qué fue lo que se hizo con la paciente. Vamos a describir un poquito de lo que sería la segunda paciente. Esta de nombre de M, también femenina, esta de 22 años de edad, residente en San José de las Matas. Ella de profesión era cajera en un banco de aquí, de esta ciudad de Santiago. Importante mencionar, en cuanto hablamos de lo que son las antecedentes personales patológicos y no patológicos, que la misma la habían referido como que había presentado un cuadro psiquiátrico, que lo vamos a ver un poquito, desglosar más adelante, cuando hablamos de que quien nos refirió a la paciente, en este caso fue el departamento de psiquiatría. Igual que la paciente anterior, prácticamente no tenía ningún otro factor de riesgo, ni hábito tóxico, solamente alcohol referido de manera ocasional. Esta paciente inició un cuadro de 2021 que ellos describían de mialgias y cefaleas que la describieron como pulsante. Posteriormente a eso, ella hizo varios episodios de disminución del estado de la vigilia, las cuales no tomaron conducta en esos momentos. Presentó entonces un episodio que sus familiares lo describieron como cuadros de alucinaciones. Ella refería a que veía personas en la habitación donde ella se encontraba o que había personas que le estaban siguiendo a diferentes lugares cuando iba a su trabajo sobre todo. En este momento entonces que ella fue referida al departamento de psiquiatría, quienes la ingresaron en varias ocasiones y le iniciaron manejo con fármacos antipsicóticos. Posteriormente a eso, durante el ingreso, ella hizo un cuadro de movimientos involuntarios
que por parte del Departamento de Psiquiatría fueron vistos como pseudocrisis epilépticas, por lo cual en ningún momento se habían hablado con el Departamento de Neurología. Esto fue, sin embargo, persistiendo, ocurriendo en más ocasiones, por lo cual cuando ellos evidenciaron una crisis que sí la vieron como si fuera tónico-clónica generalizada en ese momento, sí deciden interconsultar al Departamento de Neurología para la evaluación y manejo en conjunto de la paciente. En cuanto al examen neurológico, también como la paciente anterior, aunque está con mucho menos parte positiva, por así decirlo, solamente encontramos que la misma tenía un cutáneo plantar que era extensor plantar bilateral, y cuando le hicimos una prueba de Mini-Mental nos dio 25 de 30, que también para la edad del paciente y la escolaridad que la misma tenía, le encontramos que estaba un poco bajita en ese momento. Aquí están las resonancias magnéticas, van pasando un poquito rápido en el video, pero ambas se nos reportó, mejor dicho, que no tenía ninguna alteración al momento de la misma. Sin embargo, como veremos más adelante, considerando las diferentes escalas, la misma se decidió ingresar y tratar, más que nada, hacer el diagnóstico de una probable encefalitis autoinmune. En cuanto a la encefalitis en general, es lo que tenemos, que es una condición inflamatoria del cerebro. Va a estar dada por múltiples etiologías, las principales son las virales, como sabemos, pero en la que nos importa, en lo que es nuestra exponencia, es las llamadas inmunomediadas, que la vamos a dividir en dos partes, las que son paraneoplásicas propiamente dichas, y las no paraneoplásicas, o las que se llaman autoinmunes, o las que son autoinmunes en sí. En cuanto a la epidemiología de las mismas, vamos a tener que hay una incidencia de 5 a 8 casos por cada 100.000 personas, esto de la encefalitis en general. Del 40 a 50 de estos casos no se puede llegar a un diagnóstico exacto, aunque con el tratamiento mejoran, por lo cual se decide catalogar como si fuera de un tipo o de otro en ese momento. Vamos a tener que las infecciones virales son la principal ocurrencia de las mismas, sin embargo las autoinmunes son la tercera causa de estas. De hecho, si tomamos en cuenta aparte solamente la que es autoinmune asociada con el receptor NMDA, ella por sí sola sería la tercera causa de encefalitis después de las virales y los cuadros que hacen encefalomielitis diseminada aguda. La diferencia entre las que son paraneoplásicas y las no paraneoplásicas, los autoinmunes, vamos a tener que el antígeno va a ser en la superficie celular, en la que es inmunomediada o autoinmune propiamente dicha, mientras que las que son paraneoplásicas, los antígenos se van a encontrar dentro de la célula, por lo cual la respuesta va a ser mucho más fuerte en este caso, porque va a ser mediada por lo que serían las células T citotóxicas, en comparación con la que sería a nivel del antígeno de superficie celular, que va a ser mediada por anticuerpos, por una reacción de anticuerpos. En cuanto a la distribución por sexo, vamos a tener que un 33% va a ser en masculinos, mientras que un 66% va a ser femenino. Esto de la encefalitis en general, pero si nos vamos más a la parte de la encefalitis autoinmune, la distribución hacia el sexo femenino es mucho más frecuente. La mayoría van a aparecer sin un trigger específico o algo que le esté presentando, aunque ha habido varios estudios, sobre todo este que se realizó en Nueva Zelanda, de poblaciones en las cuales se ha visto una variante de HLA, del receptor HLA2, en el cual era la susceptibilidad de estas poblaciones a presentar lo que son las encefalitis autoinmunes en comparación a la población general. Sí hay una fuerte asociación a los tumores y a la encefalitis viral, como veremos un poquito más adelante porque se produce esta asociación, y tiene una alta respuesta a la terapia inmunomoduladora y antitumoral. De ahí es que la ILAE ha hecho una pequeña diferencia entre lo que serían las crisis sintomáticas agudas en pacientes con encefalitis autoinmune de las epilepsias autoinmunes propiamente dichas, por esto, y es más por la respuesta que tiene al tratamiento que se va a dar a estos pacientes. La mayor parte de la experiencia va a ser dada con los pacientes que tienen antirreceptor NMDA, ya que de por sí es la más común de este tipo de patología, como vemos en este estudio. Si se dan cuenta, más de 1.500 de los pacientes que fueron evaluados tenían el anticuerpo anti-NMDA, en este caso, en comparación con todas las otras encefalitis autoinmunes, los cuales fueron mucho menos la cantidad de pacientes que vimos en los mismos. Aquí un pequeño esquema de lo que sería o por qué se produce la fisiopatología. Tenemos que tanto en la infección por el virus del herpes como por ejemplo en un tumor sistémico se va a presentar en el tumor del herpes por daño a la neurona, van a liberar antígenos de la misma, y en el tumor o una célula apoptóica en este caso que puede liberar proteínas que son similares a las que se encuentran en la superficie celular. Estas van a ser presentadas o tomadas por las células presentadoras de antígenos que van a ir a los nódulos linfáticos, donde va a haber una proliferación de los anticuerpos en este contra. Vamos a tener tanto la sensibilidad
de las células TCD4, como lo que van a hacer, que en este caso es la que nos compete a nuestra patología, la sensibilidad de los anticuerpos que posteriormente van entonces a producir lo que serían los síntomas o el daño a nivel de la neurona que lleva a los síntomas de la encefalitis autoinmune. Entonces vamos a tener un cuadro clínico que va a ser muy amplio, que va desde un cuadro de encefalitis límpica, síntomas neuropsiquiátricos, déficit de memoria, en el caso de nosotros la crisis epiléptica, movimientos anormales y puede debutar hasta con el coma. Vamos a tomar un poquito de hincapié en esta parte de lo que es la crisis epiléptica, sobre todo también por el tema de nuestra reunión en el día de hoy. La revista Epilepsia, esto fue en el mayo de 2020, fue que hizo la pequeña división entre las crisis epilépticas o sintomáticas agudas en pacientes con encefalitis autoinmune en comparación con lo que eran las pacientes que presentaban epilepsia que es autoinmune o autoinmune asociada en este caso. Más que nada es porque la patogenicidad, en el caso de lo que son las crisis sintomáticas agudas en pacientes con encefalitis autoinmune, va a ser dada por una ictogénesis mediada por anticuerpos que mejora perfecta o muy bien con lo que es la inmunoterapia. Entonces, progresivamente estos pacientes no van a necesitar, en su gran mayoría, medicación antiepiléptica posteriormente. Por eso es que no lo catalogan como en el caso de lo que son la epilepsia asociada a enfermedades autoinmunes, en la cual sí van a necesitar o posteriormente lo que serían fármacos antiepilépticos en este caso. ¿Por qué se da esto más que nada? Y es porque la epileptogénesis se va a dar por un daño celular. La respuesta que se da por los linfocitos TCD4 es mucho más agresiva y causa mucho más daño que la que se va a ver por los anticuerpos que se encuentran de la superficie celular, recordando que en este caso van a ser intracelulares lo que son los anticuerpos, los antígenos, perdón, en este caso. Entonces, se ha planteado múltiples escalas para poder determinar cuáles son los pacientes que sí están cursando con este tipo de patología. Vamos a ver que las crisis epilépticas van a ser agudas o subagudas y puede ser muchas veces el primer síntoma de presentación. De hecho, lo pone como una etiología aparte en los pacientes que no son epilépticos, que debutan con un estatus epiléptico refractario, que hay que pensar como primer diagnóstico diferencial de que estamos ante una encefalitis autoinmune en este caso. Al igual que todos los casos de epilepsia, debemos hacer estudios con electroencefalograma, estudios de imágenes, pero muy importante, como veremos que en los criterios, lo más importante para el diagnóstico es poder determinar la presencia de autoanticuerpos en estos pacientes, aunque no siempre puede ser realizado la detección del autoanticuerpo, y también en nuestro país tenemos la desventaja de que como estas son pruebas que se deben mandar fuera del país para realizarlas, el costo es mucho más alto y muchos pacientes no pueden acceder a este tipo de estudio. Sin embargo, aquí tenemos una pequeña, como pistas por así decirlo, que nos sugieren un episodio de encefalitis autoinmune o encefalitis mediada por autoanticuerpos. Más que nada son casos que son subagudos o progresión rápida de menos de 3 meses, de al menos uno de los siguientes: cambios en la memoria a corto plazo, alteración del estado de conciencia con letargía o cambio de personalidad, síntomas psiquiátricos, síntomas del tronco encefálico, movimientos anormales de los ojos, disfunción autonómica, una respuesta exagerada del reflejo del moro, esto en lo que vemos en los niños, disquinesias y distonía. Podemos tener nuevos hallazgos neurológicos focales, nuevas crisis epilépticas en pacientes que anteriormente no eran conocidos epilépticos, síntomas de prodromo, como son fiebre, cefalea o síntomas sugestivos de una enfermedad viral, signos de malignidad, como son pérdida de peso, porque recordemos que también, aunque las que son de superficie celular, por ejemplo la receptor NMDA, tiene alta asociación con el teratoma ovárico, hasta un 48% en los mismos, cambios en la personalidad, signos de cáncer, cambios o tener historia de una enfermedad autoinmune y historia familiar de enfermedad autoinmune y de cáncer. Sin embargo, también en la misma revista de epilepsia se propuso una escala para valorar a los pacientes en cuál era más sugestivo de que tenía o no este tipo de patología. Y esta fue la escala que ellos plantearon. Básicamente son los mismos signos y síntomas que vimos anteriormente, graduados de manera con un valor. Si tenemos más de 4, el valor predictivo es de un 97% de sensibilidad y una especificidad de 77.9%. Esto lo realizaron más que nada para poder hacer que el diagnóstico sea más rápido y no requiera de lo que les pasó a nuestras pacientes, de que la paciente tenga que brincar entre muchos especialistas antes de llegar a una consulta de neurología propiamente dicha, donde sí se puede hacer el diagnóstico.
La mayor parte de la experiencia van a ser dadas por el antireceptor NMDA, que también tiene unos criterios aparte que son prácticamente parecidos o iguales a los que vimos anteriormente, con inicio subagudo o rápido de menos de 3 meses, de al menos de 4 de los siguientes síntomas, que si se dan cuenta son los mismos que se pusieron en la escala anterior. Esto porque este es el más común. Al menos uno de los siguientes también, que son los cambios a nivel del electroencefalograma, en el líquido cefalorraquídeo con pleocitosis o bandas oligoclonales positivas, uno de esos dos, y la exclusión de un diagnóstico razonable de otras patologías. La definitiva en sí es que se encontraron los anticuerpos IgG anti-GLUN N1, que es la confirmación en este caso de lo que es el diagnóstico de una encefalitis autoinmune antireceptor NMDA. En cuanto al tratamiento, se han planteado múltiples esquemas de tratamiento. Sin embargo, el más aceptado es el de realizar una terapia de inmunosupresión y resección del tumor en los casos que se puede detectar un tumor. ¿Okay? Se va a iniciar con un cuadro de 5 días de metilprednisolona, 1 gramo al día por 5 días en los adultos, y posteriormente se va a pasar a una terapia tanto con inmunoglobulina o con plasmaféresis de ser disponible en los diferentes centros. Si el paciente no mejora en este caso, luego de este tipo de terapia, se vamos a pasar a una terapia de segunda línea. En este caso se recomienda rituximab de primera elección o ciclofosfamida como siguiente alternativa de tratamiento. En ese mismo estudio, prácticamente la mitad de los pacientes mejoraron en las primeras 4 semanas luego de la terapia de primera línea, que es lo más importante que queremos, y además el paciente tiene muy buena respuesta a este tipo de terapia. El 97% presentó mejoría subsiguiente en los siguientes 24 meses cuando se volvieron a evaluar los pacientes. De esos 221 pacientes que no mejoraron, en las primeras 4 semanas se fueron a la segunda línea y a los 24 meses el 80% presentó mejoría significativa, teniendo una escala de ranking de 0 a 2 en ese caso. La recaída sí es importante, por lo cual se debe dar seguimiento al paciente. Y vamos a hablar de un 15 o un 24% de recaída. En los estudios habla de que si falló con un primer esquema, pues bueno, pasar al siguiente esquema luego de iniciar con el tratamiento con los esteroides en ese caso. ¿Qué pasó con esta paciente? En la primera tomamos muestra de líquido cefalorraquídeo, donde lo que se evidenció fue importante pleocitosis en ese momento. Se decidió iniciar el manejo con esteroides por 5 días, en lo que se realizaba o se tomaba lo que eran las diferentes muestras para hacer los autoanticuerpos. Recordando que nuevamente que tenemos el problema de que como nuestro país no está disponible, poder mandarlo a hacer fuera del país requiere de bastante dinero y muchas veces no pueden pagar el panel completo, sino que nos vamos por las más principales para ello poder tener un resultado significativo en este caso. Se inició el manejo de esteroides por 5 días y posteriormente se hizo un esquema de inmunoglobulina. En el primer caso, tuvimos anticuerpos anti-GLUN 1 positivo para confirmar el diagnóstico. La paciente mejoró sustancialmente posteriormente al esquema de inmunoglobulina en esta paciente. Sin embargo, la segunda paciente se tomó muestra de líquido cefalorraquídeo, también tuvimos un aumento significativo de pleocitosis, básicamente la misma. Se inició manejo con esteroides por 5 días y se continuó con el esquema de globulina. Recibimos en este caso los autoanticuerpos negativos anti-GLUN 1, pero la paciente, por suerte de ella, que tenía conocidos en lo que era en los Estados Unidos, se trasladó hacia los Estados Unidos. De hecho, quien nos la recibió fue nuestro querido doctor, el doctor Fabio Rodríguez, en Missouri, y de hecho el hijo de él fue que hizo parte de lo que era la interpretación de los autoanticuerpos, y posteriormente se le inició manejo con rituximab. Nos llegó desde allá, el doctor se comunicó con nosotros y nos dijo que era un anti-GLIN N1 en este caso, y mejoró significativamente también con lo que era la terapia de segunda línea, en este caso con el rituximab allá en los Estados Unidos. ¿Qué tenemos que tener pendiente en estos pacientes? Bueno, vamos a tener la definición y los criterios sobre todo, saber que ya hablamos de una crisis sintomática aguda asociada a encefalitis autoinmune, no de una epilepsia inmunomediada, ya que la misma, en este caso, no cumple los mismos criterios. La crisis epiléptica resistente a fármaco de inicio nos pueden dar unas pinceladas que nos podemos, más que nada, apoyar o inclinarnos por este diagnóstico. Va a tener un amplio espectro clínico donde la sintomatología, sobre todo neuropsiquiátrica, es muy importante, que muchas veces se le pasa por encima, y de hecho, como una de nuestras pacientes la llamaban como si fueran pseudocrisis epiléptica, en vez de ser crisis epiléptica propiamente dicha, porque no fueron estudiadas de la manera correcta.
Y muy importante que el tratamiento con inmunoterapia es esencial en estos pacientes y como tiene una muy buena respuesta, pues no podemos negarle, por así decirlo, el diagnóstico de estos pacientes para poder iniciar una sintomatología ya que sea lo suficientemente adecuada para ellos y poder tener una mejoría sustancial. Muchísimas gracias. Esta es la bibliografía de nuestra conferencia.